Nuestra historia comienza en la parte trasera de una escuela, en un día lluvioso. Bajo el cielo gris, un estudiante de secundaria permanece arrodillado sobre el pavimento mojado, llorando con desesperación. No puede creer lo que está viendo. Suplica, con la voz quebrada, que todo sea una mentira. Frente a él, su novia se aferra al brazo de un chico apuesto. Con una risa ligera, casi burlona, le ofrece una disculpa vacía antes de despedirse. Con las mejillas sonrojadas, la chica se inclina hacia el joven y, bajo la misma sombrilla, se alejan abrazados. El contraste es brutal. Detrás de ellos queda el estudiante, cuyo grito desgarrador atraviesa el sonido constante de la lluvia. No es solo un lamento, es el alarido de una mente que empieza a fracturarse. El grito crece, se quiebra, se transforma en un gemido espeluznante, como si algo en su interior se rompiera para siempre. Más tarde, mientras caminan, el chico apuesto se detiene por un instante. Se deja llevar por el placer al recordar el grito del estudiante, y en su rostro aparece una mirada cargada de una pasión oscura. Después de acompañar a la chica a la estación del tren, se despide con naturalidad y se aleja. Entonces, ya solo, saca su móvil con urgencia. Sus dedos se mueven con agilidad, busca algo muy específico. Se coloca los auriculares y reproduce una grabación. En ella resuenan los gritos, la incredulidad y el dolor del estudiante abandonado por su novia. Reproduce el audio una y otra vez. Retrocede. Adelanta. Se detiene exactamente en el momento en que la voz se quiebra. Ese es su instante favorito, el punto preciso en que una mente comienza a desmoronarse. Su hermoso rostro se deforma en una sonrisa húmeda y enfermiza. Es una basura humana. Un sociópata que encuentra placer en las rupturas ajenas. Además, alberga un deseo retorcido, anhela convertirse en una chica y vivir una relación sana con un novio ideal, mientras lo traiciona con otro. Como eso era imposible en el cuerpo de un hombre, en su lugar se dedicaba a seducir parejas de la escuela, una a una, quebrando sus mentes en un intento desesperado por saciar su sed. Es un depravado cuya existencia misma resulta vergonzosa. Vuelve a reproducir el audio y deja escapar un gemido de placer al escuchar nuevamente los gritos del estudiante. Lo peor es que no siente culpa. No hay remordimiento. Al contrario, agradece a sus víctimas por haberle regalado escenas tan hermosas y desgarradoras. Incluso llega a pensar que debería pagarles por ofrecerles semejante espectáculo. Pero ignora que su vida está a punto de cambiar. Se detiene frente a un paso de peatones, esperando la luz verde. Cuando finalmente comienza a cruzar, varias personas detrás de él gritan intentando advertirle. No alcanza a comprender lo que sucede. Un camión, ignorando la luz roja, avanza a toda velocidad hacia él. Eso es lo último que ve. Si existe un Dios que castiga el mal, quizá también exista un diablo que preserva la maldad. Tras ser arrastrado varios metros por el impacto, convertido en una grotesca obra de arte sobre el asfalto, su conciencia no se apaga. De repente, vuelve a abrir los ojos. Ya no es un joven. Es un bebé. Movió la cabeza, apenas capaz de sostenerla, y miró entre sus piernas. Aquello que había tenido en su vida anterior, había desaparecido. Había reencarnado como una chica. Entonces le dio gracias a Dios. Se le había concedido la oportunidad de cumplir el sueño que jamás pudo realizar en su vida pasada, conseguir un amigo con quien construir la relación más pura y bonita, para luego engañarlo con otro. Antes solo podía conformarse con ser el chico por el que engañaban. Pero esta vez sería la protagonista de su propia aventura NTR. Con una emoción desbordante, el bebé más malvado del mundo ardía de felicidad. Pasaron los años y aquella pequeña bebé creció. Un día, al salir de casa, su madre la llamó por su nuevo nombre. Así supimos que ahora se llamaba Rei Conetora y que asistía al jardín de niños. Tras reencarnar, no solo cambió su nombre. Sus padres no sabían nada de su vida anterior y, además, había terminado en un mundo muy parecido a la Tierra. En ese nuevo mundo no existió la pandemia del COVID ni ocurrió un atentado contra las Torres Gemelas. Se dio cuenta de que estaba en un tiempo muy distinto, aunque no le dio demasiada importancia. Si quería averiguar más, solo tendría que prestar mayor atención en la escuela. En cualquier caso, lo único que desea con todo su corazón es convertirse en una mujer que sea arrebatada de su novio. Cuando aún era hombre, aceptó que jamás podría lograr algo así. Pero ahora tiene la oportunidad de conseguirlo, dejando escapar una risa pícara. Es como si hubiera obtenido el papel protagonista en una película de Hollywood, como si fuera una actriz prodigio destinada a brillar en su propia historia. Sonríe, incapaz de contener sus emociones. Ya no puede esperar más, convencida de que todo se volverá cada vez más interesante. Después de todo, no es tan simple.
En el NTR existe una amplia gama de rutas y escenarios, con consentimiento o por violación, arrebatada por un chico guapo, o por un gordo sudoroso, por una chica recatada, o por una zorra. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, debe elegir un solo escenario, su propia ruta NTR. A veces piensa que, si le hubieran dado la oportunidad de escoger algo más, sin dudarlo habría elegido la habilidad de regresar al morir. Así podría experimentar distintas escenas de NTR, morir y comenzar de nuevo, explorando otra ruta diferente cada vez. De cualquier modo, ya tiene clara la idea del glorioso camino NTR que debe seguir. El culmen de todos los NTR. El amigo de la infancia. La situación definitiva en la que un niño y una niña construyen durante años confianza y afecto desde temprana edad, solo para que un día alguien aparezca de la nada y lo arrebate todo. El placer que imagina en ese instante va más allá del sexo. Es como el vino. De pie en el jardín de juegos, Reiko se sume en sus pensamientos. Compara el NTR con el vino, debe esperar años para que añeje y madure hasta alcanzar su punto ideal. Por eso, su objetivo es encontrar al chico perfecto que pueda cumplir ese papel mientras aún está en el jardín de niños. Pero no puede elegir a cualquiera. Conformarse con el primero significaría no alcanzar jamás el éxito, sería una apuesta condenada al fracaso. Varios meses después de comenzar el jardín de niños, Reiko por fin encuentra su objetivo. Así nos presentan a Yuki Tachibana. No es precisamente guapo. Tiene un cuerpo regordete y nada en él resulta especialmente llamativo. Es, a simple vista, el chico más mediocre que se pueda imaginar. Es un niño algo tímido y reservado, pero le encantan las flores y los animales. Además, posee un corazón bondadoso que lo lleva a ayudar a cualquiera que lo necesite. Es el tipo de chico que guarda su belleza y su bondad en el interior. Reiko, emocionada, traga saliva y deja escapar lágrimas de alegría al encontrar por fin al candidato perfecto. Podría decirse que Yuki nació para interpretar ese papel. Su pequeña investigación confirma que su casa está a solo unos minutos a pie de la suya. Lo ideal habría sido que fueran vecinos para poder hablar por la ventana, pero aún así es aceptable, ya que lo más importante en el chico al que debe engañar es su belleza interior. Para Reiko, el físico y la apariencia son irrelevantes. Que Yuki sea un chico simple le da ventaja, pues facilita la manipulación emocional. Alguien con complejo de inferioridad es más propenso a aferrarse a una chica, y cuando esa chica termina engañándolo, su mente estalla en desesperación. Ese sonido, para ella, es como una pieza musical perfecta resonando en sus oídos. En ese momento, Reiko se acercó a Yuki y le pidió jugar juntos, dejando al pequeño confundido ante su inesperada propuesta. Ocultando por completo su maldad interior, le dedicó una sonrisa tan radiante como una flor. Así comenzaron a pasar tiempo juntos, jugando y observando las flores. En medio de aquel momento, otro chico se acercó con un balón y le pidió a Reiko que dejara de perder el tiempo mirando flores y fuera con ellos a jugar a la pelota. Reiko notó la reacción tímida de Yuki. Luego, con una sonrisa suave, rechazó la invitación y respondió que era más divertido estar junto a él. Los ojos de Yuki se iluminaron al escuchar esas palabras. Sin embargo, todo formaba parte de la perfecta actuación de Reiko. Gracias a decisiones como esa, Yuki no dejaría de añorarla. Su afecto y su dependencia hacia ella crecerían poco a poco. Aún así, Reiko sabe que también debe trabajar en su apariencia. El truco, según ella, está en desarrollar ambos aspectos al mismo tiempo. Todo sea por alcanzar el mejor de los NTR. ¿Cómo podría alguien dejar ir a una chica como ella, o haría cualquier cosa por robársela? Es imprescindible construir una belleza capaz de provocar esa clase de pensamientos en los hombres. Por eso, es natural que Reiko quiera convertirse en una belleza absolutamente perfecta e irresistible. Como una gema en bruto, debe pulirse con cuidado. Después de todo, todavía está en el jardín de niños y, dada su situación, no puede permitirse comprar productos de belleza. Así que decide empezar por el desarrollo personal, agudizando su atractivo humano. Aprovechando su experiencia pasada como hombre y su habilidad para conquistar chicas, se propone convertirse en la niña más popular y ganarse el corazón de todos a su alrededor. Y así pasaron los años. Ambos se convirtieron en estudiantes de sexto de primaria, Reiko y Yuki tienen ahora 12 años. Temprano por la mañana, Reiko fue a la casa de Yuki para esperarlo e ir juntos a la escuela, dedicándole una sonrisa radiante. Al notar el cabello despeinado de Yuki, se acercó y le pidió que se quedara quieto mientras lo arreglaba con cuidado y mimo. Por su parte, Yuki tenía las mejillas sonrojadas por la vergüenza. En ese momento, su madre salió con alegría y le dio las gracias a Reiko por cuidar siempre de él.
Reiko respondió con amabilidad, le dio los buenos días y aseguró que cuidar de Yuki era algo que disfrutaba hacer, pidiéndole que no se preocupara. Mientras hablaba, lo peinaba con una pequeña botella de spray y un cepillo que había sacado de quién sabe dónde. Al sentirla tan cerca, Yuki se llenó aún más de vergüenza y, con voz entrecortada, le comentó que estaba demasiado cerca. Reiko terminó de peinarlo y le dijo que ese día también se veía guapo, acompañando sus palabras con una sonrisa. Yuki no pudo soportar la belleza que tenía frente a él y quedó atónito, limitándose a darle las gracias. Luego se despidieron de la madre, quien les pidió que tuvieran cuidado con los autos. Tomados de la mano, comenzaron a caminar juntos. Yuki avanzaba nervioso, consciente del suave roce de los dedos de Reiko entrelazados con los suyos. Entonces, algunos compañeros que pasaban junto a ellos comenzaron a molestarlos, comentando lo bien que parecían llevarse como esposos y lo acaramelados que estaban. Reiko, molesta, les gritó que se fueran y que estaban malinterpretando todo. Acto seguido, tomó con más fuerza la mano de Yuki y lo jaló, diciéndole que se marcharan. Él intentaba calmarla, expresando que ojalá todos dejaran de decir cosas tan raras. Por su parte, Reiko, con una expresión sombría mezclada con placer, se saboreaba los dedos al ver que todos comenzaban a reconocerlos como una pareja casi oficial. Incluso dejó caer un hilo de saliva al contemplar lo impecable que resultaba la configuración previa al NTR. No pudo contener sus emociones y dejó escapar una expresión de placer al imaginar lo que vendría después. Entonces Yuki se acercó, preocupado, y le preguntó si había dicho algo. Reiko, restándole importancia, respondió que no había dicho nada y comenzó a caminar nuevamente, esta vez con una sonrisa satisfecha. Ese mismo día, al terminar las clases, Reiko y Yuki estaban juntos frente a los casilleros de zapatos, preparándose para regresar a casa. Reiko abrió su casillero y se sorprendió al ver lo que había dentro. Sin perder la sonrisa, le comentó a Yuki que había olvidado que tenía algo que hacer después de clases y le pidió que volviera sin ella. Yuki, siempre considerado, se ofreció de inmediato a acompañarla y ayudarla. Pero Reiko rechazó la oferta con rapidez. Le aseguró que no era nada importante, que no debía preocuparse y que todo estaba bajo control. Luego se despidió con naturalidad. Yuki se quedó inmóvil unos segundos, confundido por aquella actitud poco habitual en ella. En ese momento, uno de sus compañeros se acercó por detrás y comentó que algo no le daba buena espina. Yuki giró la cabeza y se encontró con uno de sus pocos amigos, Fuyuki. A cierta distancia, Reiko los observaba sin apartar la mirada, con los ojos afilados y atentos. Más tarde, en la azotea de la escuela, Reiko se encontraba frente a otro estudiante. Con una sonrisa serena, le preguntó qué necesitaba, ya que en la carta le había pedido que acudiera allí. El estudiante, visiblemente nervioso pero entusiasmado, le agradeció que hubiera ido. Le explicó que deseaba decirle algo importante en persona. A lo lejos, Yuki contemplaba la escena con una sonrisa triste. Finalmente, el joven reunió el valor necesario y le confesó sus sentimientos. Le dijo que le gustaba y le preguntó si quería salir con él. Reiko abrió los ojos con sorpresa al escuchar la confesión. Sin embargo, al instante bajó la mirada y, con voz apenada, se disculpó. Lo rechazó con suavidad, explicándole que no podía aceptar sus sentimientos. El estudiante quedó en silencio, con la expresión vacía. Tras unos segundos, preguntó por qué. Reiko respondió que no podía darle esa respuesta. Molesto, el joven insistió. Le preguntó si era por ese tipo que siempre estaba a su lado, ese perdedor deprimente y aburrido que no destacaba ni en los estudios ni en el deporte. Quiso saber qué podía ver ella de bueno en alguien así. La reacción de Reiko fue inmediata. Le dio una fuerte bofetada que resonó con claridad en la azotea. El estudiante cayó al suelo y, atónito, se llevó la mano a la mejilla sin comprender lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, Yuki y Fuyuki observaban la escena escondidos. Reiko, incapaz de contenerse, alzó la voz. Declaró que no permitiría que nadie insultara a Yuki, porque para ella era la persona más importante del mundo, alguien absolutamente irreemplazable. Con la voz cargada de emoción y amor, afirmó que desde el día en que se conocieron siempre lo había apreciado con todo su corazón, que él era lo más valioso en su vida. El estudiante quedó paralizado, asustado por la intensidad de sus palabras. Por su parte, Yuki, al escuchar aquella declaración tan sincera, se dio la vuelta junto a Fuyuki. Mientras descendía las escaleras con lágrimas en los ojos, tomó una decisión firme, a partir de ese momento se convertiría en alguien digno de los sentimientos de Reiko. Se transformaría en el hombre capaz de estar orgullosamente a su lado. Ese día, Tachibana Yuki renació.
El estudiante, incapaz de soportar el rechazo, salió corriendo de la azotea entre lágrimas, maldiciendo su suerte. Reiko se quedó sola en la azotea. Cualquiera que la viera desde fuera pensaría que debía de estar triste, pero la realidad era muy distinta. En su interior hervía una emoción oscura y contenida. Después de todo, una basura humana se había reencarnado en su cuerpo. Tras asustar al chico, se abrazó a sí misma con fuerza, intentando apaciguar la tormenta de deseo a la que había estado a punto de rendirse. Por un instante, casi había entrado de lleno en la ruta NTR sin siquiera darse cuenta. Se cubrió el rostro, avergonzada al pensar que estuvo a punto de dejarse arrastrar por un impulso momentáneo. Ya había investigado al estudiante que se le confesó, era el as del club de baloncesto, alguien con cualidades más que evidentes. Y, aún así, para no sucumbir al placer inmediato, terminó tratándolo de forma cruel, movida por el impulso. En su mente, sin embargo, la bofetada debía haberla recibido ella. Casi arruina todo por ceder ante un deseo tan trivial. Además, todavía estaban en primaria, era demasiado pronto para adentrarse en la ruta NTR. Con ese pensamiento, se felicitó en silencio por haber resistido. Sumida en sus pensamientos, consideró que Yuki es demasiado pequeño, a su edad, el impacto emocional del NTR sería superficial. Y lo más importante, Yuki aún no está maduro, su madurez emocional ni siquiera está cerca de completarse como para poder destruir su mente. Aún así, frente a Yuki, su chico netorare ideal, después de haber esperado tanto tiempo, casi terminó tambaleándose sin querer ante la tentación de un amante. Pero la culpa no era suya. La culpa era de Yuki. Desde el principio, Reiko se había dado cuenta de que tanto Yuki como Fuyuki los observaban, asomándose desde las sombras, creyendo que pasaban desapercibidos. Reiko dejó escapar una leve risita al recordar la expresión de Yuki al ver que su querida amiga de la infancia estaba a punto de ser arrebatada por un tipo cualquiera. Sus ojos, su gesto, la desesperación marcada en su rostro, todo eso alimentaba el deseo de Reiko, que en ese mismo instante anhelaba destruirlo. Para calmarse un poco, decidió repasar con cuidado su plan, la ruta NTR que tenía escrita en su libreta. Paso 1. ¿Cuándo será robada? Su plan actual era que ocurriera en algún momento durante la preparatoria. El NTR, por naturaleza, adquiere más intensidad cuanto más tiempo se deja reposar. Cuanto mayor es la inversión de tiempo, más profunda resulta la recompensa emocional. Sin embargo, cuanto más largo sea el periodo de maduración, mayor será también el riesgo de que una catástrofe impredecible lo arruine todo. Y si la espera se prolonga en exceso, existe además la posibilidad de que Reiko explote en el momento menos indicado. En el peor de los escenarios, si antes del día señalado Yuki sufriera un accidente de tráfico y muriera, solo eso bastaría para que todo se viniera abajo. Considerándolo con frialdad, la preparatoria seguía siendo el momento ideal. Apoyada en la barandilla de la azotea, con una felicidad apenas disimulada, recordó que el próximo año tanto Yuki como ella entrarían en la secundaria. Durante los 10 años transcurridos desde el jardín de niños hasta el final de la primaria, Reiko estaba convencida de haber maximizado el afecto profundo y la dependencia que Yuki sentía hacia ella. Por eso, a partir de ahora, debía comenzar una nueva etapa, volverse mucho más hermosa. Esa era la prioridad absoluta. En secundaria no gozaría de tanta libertad como en la preparatoria, donde se permiten trabajos de medio tiempo. Aún así, su margen de acción aumentaría gradualmente, y con él también sus posibilidades económicas. Desde ese momento, Reiko decidió concentrarse en el siguiente paso para convertirse en la chica perfecta destinada a ser robada. Cuanto más hermosa se volviera, más profunda sería la desesperación de Yuki. Solo imaginar el regalo que pensaba darle, una experiencia NTR suprema, le aceleraba el pulso. Además, durante ese periodo en el que se forman nuevas relaciones en la secundaria, debía cumplir una tarea crucial, seleccionar a los candidatos perfectos para el papel de amante. Las semillas ya estaban plantadas. Había comenzado a trazar una ruta NTR entre mejores amigos, entre Yuki y Fuyuki Kurushima. Fuyuki era apuesto y atlético, el tipo de chico capaz de estimular el complejo de inferioridad de Yuki con solo existir. Sin que él lo supiera, ya estaba atrapado entre los colmillos de Reiko. En condiciones normales, las probabilidades de que un chico tímido e introvertido como Yuki congeniara con alguien tan extrovertido como Fuyuki eran bastante bajas. Pero ahí estaba Reiko, una pervertida extrema con una obsesión anormal por el NTR, dispuesta a intervenir para que todo encajara según su diseño. Para darles un tema en común, los manipuló a ambos con sutileza. Fomentó el interés de Yuki por el fútbol a través de mangas y videojuegos, alimentando poco a poco su entusiasmo.
Y como Fuyuki era del tipo que disfrutaba de todo tipo de entretenimiento, Reiko no dudó en recomendarle obras de su cultura que le gustaban y que, casualmente, también eran las favoritas de Yuki. Después, simplemente se encargó de facilitar encuentros frecuentes entre los tres. Gracias a sus personalidades naturalmente amables, Yuki y Fuyuki congeniaron casi de inmediato. Ese día, Yuki estaba genuinamente feliz por haber hecho un nuevo amigo. Sin embargo, cuando llegara el momento en que Fuyuki le arrebatara a Reiko, ella solo esperaba que su amistad hubiera crecido hasta quedar a un paso de algo tan íntimo como un romance BL. Por supuesto, no bastaba con convertirlos en amigos. También necesitaba asegurarse de que Fuyuki quisiera robarla. Para ello, Reiko se acercó a él con la misma dedicación. Los chicos de esa edad eran casi como animales salvajes, si demostrabas dominio en su propio terreno, comenzaban a mirarte de otra manera. Así que Reiko decidió superarlo en su especialidad, el fútbol. Lo derrotó en su propio campo para hacerle entender la diferencia de nivel. Casos como ese no eran casualidad. Desde pequeña, Reiko se había entrenado para destacar en los principales deportes. Una verdadera heroína del NTR debía ser competente en todas las artes. Después de ser completamente aplastado por ella en el fútbol, Fuyuki empezó a verla como una rival. A veces se enfrentaban con intensidad, como adversarios dignos. Otras veces, Reiko lo descolocaba con su encanto femenino, siendo la belleza número uno de la escuela. Jugaba con él como si fuera un fidget spinner girando en la palma de su mano. Y al cabo de un año, comenzaron a notarse señales claras de que Fuyuki estaba desarrollando sentimientos por ella. Para Reiko, manipular la inocencia y el corazón de un chico ingenuo era más sencillo que reclamar un bono de inicio de sesión en un juego gacha, aunque, en el fondo, le doliera un poco admitirlo. Asegurar a Fuyuki como candidato principal era digno de elogio. Pero Reiko sabía gestionar riesgos. Siempre era necesario contar con un respaldo. En la primaria no encontró a nadie que superara el potencial de Fuyuki, así que lo mantuvo como su opción principal. Sin embargo, cuando entraran en secundaria, planeaba asegurar más candidatos para el papel de amante. Rascándose la cabeza, pensó que si un desconocido aparecía de repente y la arrebataba, también podría ser un tipo de caos interesante. Aún así, como todavía tenía tiempo, había seleccionado y reseleccionado cuidadosamente a posibles candidatos. Quería rodearse de talentos de primera. Con entusiasmo, llegó a exclamar que, mientras más amantes tuviera, mejor sería el resultado. Incluso para ella, aquella forma de pensar sonaba digna del infierno. Pero, al final, todo era por el NTR supremo de Yuki. ¿No es así? Una vez más, el tiempo pasó. Ahora, Yuki y Reiko eran adolescentes. Caminaban hacia la escuela acompañados por sus madres. Desde ese día, ambos se convertirían en estudiantes de secundaria. Bajo la suave caída de los pétalos y la luz de una mañana radiante, Reiko comentó que era un día perfecto para la ceremonia de ingreso. Yuki asintió de inmediato, dándole la razón con una sonrisa algo nerviosa. Un poco más atrás, sus madres conversaban animadamente. Emocionadas al ver que Yuki y Reiko comenzarían la secundaria juntos, les pidieron que miraran hacia ellas para tomarles una foto. Entre risas, llenaron a Reiko de halagos, comentando lo bien que le quedaba su uniforme de marinerita. Reiko posó con gracia y les dio las gracias con alegría antes de retomar el paso. Yuki, por su parte, no podía dejar de mirarla, sonrojado y visiblemente nervioso. Ella lo observó de reojo y, con naturalidad, le devolvió el gesto con un cumplido, le dijo que se veía muy bien con su nuevo uniforme. Yuki se quedó aún más avergonzado ante esas palabras, desvió la mirada y, con timidez, le dio las gracias. En el rostro de Reiko se dibujó entonces una sonrisa hermosa, casi impecable. Pero detrás de aquella expresión delicada, reprimía el torbellino que agitaba su interior, un impulso oscuro, un deseo retorcido de romperle la mente, de quebrar la inocencia del dulce e ingenuo Yuki. Tomados de la mano, continuaron caminando hacia la ceremonia. En silencio, Reiko le pidió que atesorara cada instante con ilusión, esperando el día inevitable en que alguien terminaría robándola de su lado. Unos días después de haber comenzado la secundaria, Reiko charlaba animadamente con algunas de sus compañeras en el aula. Hablaban sobre si ya habían elegido algún club al que unirse. Con una sonrisa, Reiko respondió que aún no se había decidido, aunque tenía en mente apuntarse a algún club cultural. Sus compañeras se sorprendieron al escuchar su elección. Le recordaron que era buena en los deportes y que sería un desperdicio unirse a un club así. Otra le preguntó si los senpais de los clubes de baloncesto y voleibol no habían intentado reclutarla.
Reiko soltó una pequeña risa y les explicó que, aunque se le daban bien los deportes, no creía tener las agallas necesarias para practicarlos al nivel que exigía un club. En ese momento, Fuyuki se acercó y comentó que, si existiera un club de fútbol femenino, él podría practicar junto a ella. Yuki se unió enseguida, añadiendo que ambos siempre estaban jugando al fútbol juntos. Así, los dos mejores amigos se integraron en la conversación. Fuyuki afirmó que tenía razón y, además, les dijo a los demás que Reiko, aun siendo chica, jugaba mejor al fútbol que él. Por suerte, Reiko había terminado en la misma clase que Yuki y Fuyuki. Se quedó mirándolos con los ojos muy abiertos, mientras que sus compañeras quedaron flechadas al ver a los chicos más guapos de la clase hablando con ellas. Reiko no pudo evitar pensar en lo mucho que Yuki había cambiado. Desde mediados de sexto grado algo se transformó en su interior, comenzó a esforzarse tanto en los estudios como en los deportes y empezó a cuidar su apariencia y su forma de vestir. El Yuki que antes era algo rellenito y descuidado con su imagen se había convertido en un chico realmente atractivo. Entonces, Reiko tomó la mano de Yuki y, con voz cariñosa, le dijo que se alegraba de que los tres estuvieran en la misma clase. Para ella, que Fuyuki, el mejor amigo destinado a hacer NTR, estuviera allí era una bendición. Estaba decidida a aumentar las posibilidades de que los tres actuaran y formaran un complicado triángulo amoroso. Yuki, visiblemente nervioso, se acercó y confesó que también se alegraba de no haber acabado en otra clase. Admitió que, sin ella y sin Fuyuki, quizá no habría sido capaz de hacer nuevos amigos. Fuyuki, en cambio, se mantuvo un poco apartado, observando en silencio la cercanía entre ambos. Reiko suspiró suavemente y, con una sonrisa dulce pero firme, le dijo a Yuki que no dijera cosas tan patéticas. Si se trataba de él, estaba segura de que podría hacer muchos amigos nuevos sin problema, incluso en algún club de arte o cultura, aunque ni ella ni Fuyuki estuvieran a su lado. Luego miró a Fuyuki, buscando que respaldara sus palabras. Él no respondió. En lugar de eso, se acercó y cambió de tema. Comentó que era un desperdicio que Reiko no practicara algún deporte y, algo nervioso y evitando su mirada, le sugirió que se uniera al club de fútbol. Tal vez podría ser la entrenadora del equipo o algo parecido. Yuki, entusiasmado, le dijo a Reiko que la idea le quedaba perfecta. Sabía que ella tenía amplios conocimientos sobre nutrición y estaba seguro de que tanto Fuyuki como todos en el club estarían encantados de tenerla. Reiko se quedó sorprendida y emocionada al ver los sentimientos de Yuki. Él sabía que ella era experta en ese campo y apoyó sin dudar la propuesta de Fuyuki, completamente ajeno a los verdaderos pensamientos impuros de su amigo. Aquella torpeza, ese descuido tan ingenuo, eran propios de un hombre destinado al NTR, y a Reiko le encantaba. Perdida en sus pensamientos, Reiko comprendía perfectamente las intenciones de Fuyuki. Él quería convertirla en entrenadora para apartarla, aunque fuera un poco, de Yuki. Cuanto más se sumergía en esa idea, más vívidas se volvían las imágenes en su mente. Se imaginó aceptando la propuesta, quedándose a solas con Fuyuki en el vestuario vacío después de un entrenamiento. En su fantasía, él la detenía con suavidad y le aseguraba que todo estaba bien, pidiéndole que dejara de pensar en los demás miembros del club, y en Yuki. Que se quedara a su lado, como su manager, solo para él. Entonces la escena culminaba en un beso impulsivo y apasionado. Con esa posibilidad latiendo en su imaginación, Reiko apretó los puños. Visualizó incluso una relación secreta, oculta a los ojos de Yuki, una conexión intensa, absorbente, casi decadente, marcada por el deseo y el peligro de ser descubiertos. Y lo más inquietante era que, en el fondo, aquella idea no le resultaba desagradable. Más bien, sentía que podría aceptarla. Pero, volviendo a la realidad, Reiko sacudió levemente la cabeza para apartar aquellos pensamientos y sofocar ese deseo oscuro que había comenzado a formarse en su interior. No tenía intención de poner en marcha su pequeño juego NTR durante la secundaria. Con esa decisión firme, optó por rechazar la propuesta. Miró a Fuyuki y, con una expresión serena, se disculpó. Aclaró que no era desinterés, pero que, tras pensarlo con calma, había decidido unirse a un club cultural. A continuación, se levantó y, con una naturalidad cuidadosamente calculada, se aferró al brazo izquierdo de Yuki. Sonriéndole con dulzura, comentó que estaba pensando en ir a visitar varios clubes junto a él. Su gesto parecía completamente inocente, aunque, en el fondo, cada uno de sus movimientos había sido medido con precisión. Con una expresión marcada por la derrota, Fuyuki aceptó su situación. Dijo que lo entendía, después de todo, no podía obligarla a hacer algo que no quería. Les deseó suerte a ambos en su búsqueda de club. Mientras tanto, Reiko volvió a disculparse y le dio las gracias.
Entonces Reiko miró a Yuki con una expresión radiante, llena de alegría y belleza. Extendió la mano hacia él y le pidió que fueran juntos a ver los clubes, dejándolo completamente sorprendido por el gesto. Finalmente, ambos se tomaron de la mano mientras sus compañeros los observaban entre sorprendidos y emocionados. Con la voz entrecortada por los nervios, Yuki murmuró que ya eran estudiantes de secundaria y que no era necesario hacer ese tipo de cosas, como ir tomados de la mano. Pero Reiko, con tono alegre y despreocupado, respondió que no pasaba nada, que a ella no le importaba en absoluto. Aquellas palabras lo dejaron aún más avergonzado. Toda esa muestra de cercanía e intimidad fue presenciada por un Fuyuki visiblemente destrozado, con una expresión marcada por el dolor y la derrota. Reiko lo miró de reojo, disfrutando en silencio de aquella reacción. Después, los dos comenzaron su recorrido por los clubes de la escuela, visitaron el de arte, el de jardinería, el de informática, el club de Soji y el del té. Mientras caminaban hacia el último club que les quedaba por ver, Reiko le preguntó a Yuki si alguno de los que habían visitado le había parecido interesante. Él, pensativo, respondió que tanto el club de jardinería como el de manualidades le habían llamado la atención, pero que aún no sabía cuál elegir. Luego le devolvió la pregunta, queriendo saber si había alguno que le gustara especialmente. Reiko se quedó en silencio unos segundos, calculando cuidadosamente sus palabras. Después lo miró con una sonrisa tímida y le dijo que, en realidad, se conformaría con estar en el mismo club que él. La respuesta dejó a Yuki completamente confundido y sonrojado. Tartamudeando, intentaba encontrar el significado oculto tras aquellas palabras, mientras su corazón latía con fuerza. Reiko, emocionada, se adelantó entonces hacia la puerta del siguiente club. Dentro del aula, un estudiante estaba de puntillas, intentando colocar varios libros en la parte más alta de una estantería. Sin pensarlo dos veces, Reiko abrió la puerta con entusiasmo y entró lanzando un alegre saludo. La estudiante dio un salto del susto, chocó contra la estantería y provocó que los libros comenzaran a caer sobre ella. Mientras caía, sus miradas se cruzaron por un breve instante. En aquellos ojos, Reiko percibió una sensación extraña, difícil de describir. La chica terminó de desplomarse en el suelo y, al instante, una oleada de libros cayó sobre ella. Reiko y Yuki reaccionaron de inmediato y corrieron a ayudarla. Después de recogerlos, la estudiante, de gafas y voz tímida, les dio las gracias. Les explicó que estaba ordenando la estantería cuando se asustó al oírlos entrar de forma tan repentina. Al ver sus lindos ojos, Reiko se acercó un poco más y la observó con atención, analizándola como si intentara confirmar algo que había creído ver en su mirada. Tras unos segundos, le preguntó si estaba en su misma clase, llamándola por su nombre, Yuri Shirae. Yuri, sorprendida de que supiera quién era, respondió que sí con timidez, apartando la mirada. Reiko comentó con naturalidad que era lo normal, ya que eran compañeras de clase, y la siguió observando con una mirada firme y penetrante. Yuri, cada vez más avergonzada, apenas se encogió de hombros. Entonces Reiko se incorporó y se acercó un poco más. Le preguntó si pertenecía al club de literatura, ya que nunca habían tenido la oportunidad de hablar y acababa de enterarse. Yuri, esforzándose por mantener la voz estable, respondió que desde hacía tiempo le gustaban mucho los libros y que sería muy feliz si pudiera hacer amigos que compartieran su mismo hobby. Reiko se sentó a su lado con entusiasmo y le dijo que ella también leía todo tipo de libros. Apoyó los brazos sobre la mesa y la miró con ojos brillantes, confesando que ojalá hubiera hablado con ella antes. Ante aquellas palabras y el gesto tan directo, Yuri se sonrojó intensamente. Con evidente nerviosismo, preguntó si de verdad le parecía bien. Buscando las palabras adecuadas, finalmente levantó la vista, sonrió con dulzura y, con las mejillas teñidas de rojo, admitió que también había querido hablarle desde hacía tiempo. Ambas se miraron fijamente, ruborizadas por la vergüenza compartida. Entonces Reiko, alegre, formó un pequeño corazón con los dedos, feliz de escuchar aquello. Yuri quedó completamente aturdida ante tanta belleza concentrada en un solo gesto. Tras un breve silencio, Reiko cambió el tono y comentó que lo más importante era asegurarse de que estuviera bien, ya que entre los libros que le habían caído había algunos de tapa dura y bastante pesados. Se inclinó un poco hacia ella y, con delicadeza, tocó las mejillas aún sonrojadas de Yuri. Mirándola con sincera preocupación y en voz suave, le preguntó si no se había golpeado la cabeza. Yuri se quedó profundamente sonrojada ante aquel gesto y, con voz temblorosa, aseguró que se encontraba bien. Reiko le respondió con amabilidad que lo entendía, pero que haberse golpeado la cabeza podía ser peligroso. Le confesó que estaba preocupada por ella y le pidió examinarla más de cerca. Yuri, cada vez más roja y nerviosa, insistió en que no había sido nada grave y que realmente estaba bien. Sin embargo, Reiko se levantó y,
con suavidad, acercó la cabeza de Yuri hacia su pecho, pidiéndole que no se moviera para poder comprobar si tenía algún golpe o herida visible. Tras unos instantes, se apartó y comentó que no había encontrado nada extraño, que todo parecía estar en orden. Luego tomó las pequeñas manos de Yuri y, dedicándole una sonrisa cálida, le dijo que quería unirse al club de literatura. Le preguntó si le parecía bien, provocando que la chica se pusiera roja como un tomate. Entonces los tres comenzaron a rellenar el formulario de inscripción. Cuando terminaron, solo faltaba colocar el sello del club y entregarlo. Como ya era tarde, decidieron guardarlo y dárselo al profesor encargado al día siguiente. Reiko le agradeció con una sonrisa que le hubiera explicado todo. Yuri, con voz tímida, le respondió que no se preocupara, llamándola por su nombre. Aquello iluminó el rostro de Reiko. Al ver la expresión adorable de Yuri y el esfuerzo que había hecho por dirigirse a ella con tanta cercanía, no pudo contenerse, corrió hacia ella. La abrazó con entusiasmo y le dijo que la hacía muy feliz escuchar su nombre en sus labios. Yuki, algo incómodo ante la escena, intervino con preocupación, recordándole que incluso entre personas del mismo sexo podía existir el acoso. Pero Reiko, aún aferrada a Yuri, restó importancia al comentario, asegurando con ligereza que entre chicas aquello era completamente normal. Dejó escapar una pequeña risa y se inclinó hacia Yuri. Con un susurro suave, casi escalofriante y seductor, le repitió que todo era normal y que tampoco tenía que reprimirse. Yuri soltó un pequeño grito de vergüenza. Sin embargo, Reiko se apartó de inmediato, sonriendo con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido, aunque en su mirada brillaba un matiz seductor. Finalmente, salieron del aula y se despidieron. Yuri quedó allí, confundida y todavía sonrojada, con aquellas palabras resonando en su mente, es algo normal. Más tarde, Reiko se despidió de Yuki en un cruce, donde cada uno tomó el camino hacia su casa. Sin embargo, mientras avanzaba sola por la calle, ya no pudo contener la emoción que la embargaba y comenzó a reír de una forma fría y descontrolada. Satisfecha con los resultados obtenidos, ya podía vislumbrar ante sí una nueva ruta NTR, la ruta Yuri. Con una mirada calculadora, se dijo que todo estaba marchando exactamente según lo planeado. Se sentía feliz por haber conseguido, sin mayores complicaciones, a Yuri Shirase como su nueva candidata SSR para el papel de amante lesbiana dentro de su juego NTR. Reiko sabía que Yuri tenía cierta inclinación hacia las personas de su mismo sexo, aunque ni la propia Yuri fuera aún consciente de ello. Lo había percibido nada más entrar en la escuela. Nadie podía engañar sus ojos. Después de todo, en su vida pasada como amante, incluso había llegado a interponerse entre parejas de chicas, cometiendo lo que ella misma llamaba el octavo pecado capital de la humanidad, irrumpir entre parejas Yuri. Gracias a esa aguda capacidad de observación, notó de inmediato que la mirada de Shirase hacia ella era ligeramente diferente. Después de todo, Reiko era una chica capaz de adaptarse incluso a la comunidad LGBT. Sin importar la orientación de la otra persona, sabía integrarla sin distinción dentro de su juego NTR. Que Yuri estuviera en el club de literatura resultó increíblemente conveniente. Reiko ya había planeado unirse a un club cultural, así que solo tuvo que guiar sutilmente a Yuki para que la acompañara y preparar un encuentro con el matiz adecuado. En un abrir y cerrar de ojos, el marco del Yuri NTR quedó asegurado. Con ello, los puestos principales de amante ya estaban ocupados por Fuyuki y Yamaba. Era consciente de que, con Yuri, se había salido un poco de su papel al mostrarse demasiado directa. Sin embargo, para provocar un NTR que superara incluso la barrera del género, era difícil no recurrir a métodos más incisivos. Confiaba en que Yuki no se hubiera dado cuenta, si algo había notado, lo consideraba un daño colateral necesario. También sabía que Yuri, cuya apariencia no destacaba especialmente a simple vista, tendría dificultades si intentaba integrarse en el grupo donde estaban los dos chicos más atractivos de la clase. Ella, que no poseía grandes habilidades sociales, casi con total seguridad sería blanco de críticas o rechazo por parte de las demás chicas. De hecho, Reiko jamás descuidaba su costumbre de recolectar información sobre las personas que le interesaban, o, mejor dicho, las mujeres que despertaban su atención. Ya había investigado los años de primaria de Yuri. Según su investigación, Yuri no había sido abiertamente intimidada durante la escuela primaria, pero sí había sufrido una exclusión sutil por parte de sus compañeros de clase. Reiko podía asumir el papel de tanque y absorber el rechazo o la hostilidad dirigida hacia el grupo, cargando con el peso de las críticas. Sin embargo, incluso eso tenía un límite. Tarde o temprano, Yuri terminaría encogiéndose emocionalmente y acabaría alejándose por su cuenta. Por supuesto, Reiko no era el tipo de chica que se conformara con un NTR a medias.
Precisamente por eso ya tenía un plan, fortalecer a Yuri hasta que le resultara completamente natural permanecer en su grupo, sin miedo ni inseguridades. Unos días después, Reiko invitó a Yuri a su casa. La recibió con una sonrisa cálida y le pidió que se sintiera como en su propio hogar. Yuri, con su habitual timidez, le dio las gracias en voz baja.